El 19 de noviembre de 1988, en una mansión privada del Tortugas Country Club, a 20 kilómetros al norte de Buenos Aires, la gobernanta de Cristina Onassis entró en el baño y la encontró inconsciente en la bañera. La ambulancia llegó demasiado tarde. Cristina Onassis tenía 37 años. Había nacido siendo la hija más rica del mundo. Murió siendo una de las mujeres más solas del siglo. La autopsia descartó suicidio, sobredosis y crimen. El dictamen oficial fue paro cardíaco causado por edema agudo de pulmón. Los médicos que la habían atendido en los años anteriores sabían la historia real. Décadas de dietas extremas, anfetaminas para adelgazar, barbitúricos para dormir, pastillas para todo lo demás, y un corazón que había soportado demasiado tiempo. Cristina Onassis había pasado sus 37 años en guerra con su propio cuerpo, y su cuerpo acababa de ganar. En Suiza, un hombre recibió la llamada que le informaba de la muerte de Minna Thomson, la madre de su hija. Thierry Roussel, el cuarto y último marido de Cristina, le comunicó la noticia a la pequeña Atina, que tenía 3 años. Atina no entendió lo que su padre le estaba diciendo. Lo que sí entendía, con la comprensión que tienen los niños de 3 años sobre las cosas importantes, era que su madre no estaba, y que no volvería. En ese momento, Atina Onassis se convirtió en la heredera de una de las fortunas más grandes del mundo. Una niña de 3 años, a quien se le acababa de morir la madre, era simultáneamente la propietaria legal de una flota naviera, de propiedades en 4 continentes, de una isla privada en el Mar Jónico, de cuentas bancarias suizas cuyo contenido exacto nadie conocía completamente, y de un apellido que llevaba 30 años, siendo sinónimo de riqueza ilimitada y de infelicidad sistemática. El patrimonio estimado de Cristina en el momento de su muerte oscilaba, según las distintas fuentes, entre 250 y 500 millones de dólares en activos declarados, más sumas desconocidas en bancos suizos. Era la herencia del apellido más cargado de dinero y de tragedia de la segunda mitad del siglo XX. Atina tenía 3 años. Tendría que esperar 15 años para poder decidir qué hacer con todo eso. La historia de Cristina Onassis y de su hija Atina no es la historia del dinero. Es la historia de lo que le hace el dinero a una persona cuando llega antes de que esa persona tenga las herramientas para procesarlo. Cristina lo recibió y lo gasó y lo lloró. Atina lo recibió y lo perdió y lo protegió. Las dos hicieron lo único que podían hacer con lo que tenían: sobrevivir dentro de él. Y las dos pagaron un precio que ninguna cifra puede medir. Al final de este video vas a entender algo sobre las herederas Onassis, que 60 años de cobertura mediática han presentado siempre desde el ángulo equivocado. No es la historia del exceso de los ricos, es la historia de lo que ocurre cuando una familia acumula una fortuna de 500 millones de dólares a lo largo de una generación y luego no tiene a nadie a quien pasársela excepto a una niña de 3 años. Vas a ver quién fue realmente Aristóteles Onassis como padre, el hombre que construyó el mayor imperio naviero privado del siglo XX y que fue simultáneamente el padre más ausente que el dinero puede comprar. Vas a entender por qué Cristina pasó su vida comprando la compañía de las personas que la rodeaban, pagando $30.000 mensuales a amigos para que despejaran sus agendas y pudieran estar con ella, mandando jets privados a América para que le trajeran Coca-Cola Light porque no encontraba la marca que le gustaba en Europa. Y vas a entender por qué Atina, la niña que heredó 2.700 millones de dólares, al cumplir 18 años, pasó años diciendo que si pudiera, quemaría todo el dinero Onassis, y que culpaba de todos sus problemas al apellido que llevaba. Hay también en esta historia algo que conecta directamente con lo que hemos visto en otras historias de este canal. El patrón de las familias que construyen fortunas en una generación sin construir simultáneamente los mecanismos de transmisión que permiten a las generaciones siguientes cargar con esa fortuna sin que la fortuna los aplaste. Los Onassis son el caso más extremo de ese patrón que el siglo XX produjo. Quédate hasta el final, porque la historia de Cristina y Atina Onassis es también la historia de la única pregunta que el dinero nunca puede responder. ¿Cómo se construye una vida cuando lo tienes todo, excepto lo único que importa? Pero para entender a las herederas,
Hay que entender primero al patriarca. Y el patriarca era un hombre que construyó 500 millones de dólares desde cero y que nunca aprendió a quedarse en casa. Aristóteles Sócrates Onassis nació el 20 de enero de 1906, en Esmirna, en la actual Turquía, en el seno de una familia griega de 1620 comerciantes. Cuando tenía 16 años, la guerra greco-turca forzó el éxodo masivo de la población griega de Esmirna. Onassis llegó a Buenos Aires con $50 en el bolsillo y la determinación de alguien que ha perdido todo y que ha decidido que no volverá a perderlo. Trabajó como telefonista nocturno, ahorró, compró su primera pequeña flota de barcos en 1932 con un préstamo de $500.000. Cuando el precio de los barcos de segunda mano se derrumbó durante la Gran Depresión, Onassis los compró todos los que pudo. Cuando el precio se recuperó, era millonario. Lo que Onassis construyó en las siguientes 4 décadas fue el mayor imperio naviero privado de la historia. Superpetroleros de 200.000 toneladas, flotas de cargueros, la aerolínea olímpica comprada al gobierno griego, el yate Cristina, bautizado con el nombre de su hija, de 100 metros de eslora, con taburetes tapizados en piel de ballena y con un bar cuya cubierta era la piscina cuando no se usaba. Los reyes, los presidentes y las estrellas de cine que subían a ese yate lo describían décadas después con el mismo lenguaje que se usa para describir sueños. Era demasiado para ser completamente real. El yate Cristina era, en su momento, la demostración más visible del tipo de riqueza que Onassis representaba. 100 metros de eslora, una piscina cubierta que se convertía en pista de baile cuando el tiempo lo requería, una sala de operaciones médica completamente equipada, frescos en las paredes de los salones que Onassis había comprado a precios de mercado cuando el mercado del arte europeo se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y los precios todavía no habían alcanzado los niveles que tendrían décadas después. El timonel del yate ganaba más que la mayoría de los ejecutivos de las empresas medianas de cualquier país de Europa occidental. Los proveedores que suministraban los víveres para los viajes del Cristina cobraban facturas, que sus contables archivaban bajo la categoría de extraordinario porque no había ninguna categoría estándar que se ajustara al volumen. Winston Churchill pasó varios veranos en el Cristina. Greta Garbo, el príncipe Rainiero de Mónaco y Grace Kelly, que se conocieron a través de Onassis, el presidente John F. Kennedy en 1963, el mismo año que fue asesinado. La lista de personas que cruzaron la cubierta de ese yate es la lista de las personas más poderosas y más famosas del siglo XX, en su momento de mayor visibilidad. Para Cristina, que creció en ese yate, era simplemente el lugar donde vivía en verano. Era el mismo problema que el triplex en la Quinta Avenida o la villa en St. Moritz. Cuando creces rodeada de extraordinario, el extraordinario se convierte en ordinario. Y cuando el ordinario que conoces es ese, cualquier cosa que se salga de ese estándar parece una privación. Se casó en 1946 con Atina Libanos, conocida como Tina, hija del mayor armador naviero griego de la época. Era una unión que combinaba las 2 mayores fortunas del mundo del shipping griego en una sola familia. Tuvieron 2 hijos, Alexander, nacido en 1948, y Cristina, nacida el 11 de diciembre de 1950 en la ciudad de Nueva York. Aristóteles y Tina Libanos eran también, en el momento de su boda, la unión de 2 de los apellidos más poderosos del mundo naviero griego. El padre de Tina, Stavros G. Libanos, era el principal armador privado de Grecia en ese momento. El matrimonio unía 2 flotas, 2 fortunas y 2 redes de contactos en el sector naviero internacional. Era exactamente el tipo de matrimonio estratégico que el mundo del armamento naviero griego producía en su generación, y que generó en los 2 hijos de ese matrimonio, Alexander y Cristina, exactamente la infancia que producen los matrimonios estratégicos. Padres ocupados, sirvientes como sustitutos, dinero como sustituto del dinero. La infancia de Cristina fue exactamente lo que el dinero de Onassis podía comprar y exactamente lo que el tiempo de Onassis no podía proveer. Christian Dior diseñaba la ropa de sus muñecas. Los ponies que montaba
Eran regalos del rey de Arabia Saudí. Pasaba los veranos en el yate Cristina. Pasaba los inviernos entre la villa de Saint Moritz y el apartamento de París, pero sus padres estaban constantemente ausentes. Aristóteles, viajando por negocios en yate o en avión por los 4 continentes donde tenía intereses. Y Tina, siguiendo el circuito social internacional, que era su propia forma de ocupar el tiempo, que el dinero de Aristóteles le dejaba libre. Lo que Cristina y Alexander tuvieron en abundancia no fue la presencia de sus padres, sino la de los empleados contratados para sustituirla. Institutrices, preceptores, chóferes, sirvientes. El lujo como sustituto del afecto no es un intercambio que los niños puedan articular cuando son pequeños. Lo articulan décadas después, cuando los terapeutas les hacen las preguntas correctas. Onassis y Tina se divorciaron en 1959, cuando Cristina tenía 9 años. La razón fue el affair de Aristóteles con María Callas, la cantante de ópera más famosa del mundo, que duraría 11 años. Tina se volvió a casar, primero con el marqués de Blandford y luego con Stavros Niarchos, el rival y cuñado de Aristóteles, que era también el exmarido de la hermana de Tina. Era el tipo de triangulación familiar que en cualquier otra familia habría sido un drama, y que en el universo naviero griego de la posguerra era simplemente la forma en que funcionaban los matrimonios y los divorcios cuando el dinero disponible era suficientemente grande como para anestesiar cualquier escándalo. La relación entre Cristina y Jackie Kennedy Onassis merece un párrafo específico porque es uno de los elementos más documentados de toda la historia de los Onassis y uno de los más relevantes para entender cómo Cristina vivió los años entre la boda de su padre con Jackie en 1968 y la muerte de Aristóteles en 1975. Cristina llamaba a Jackie la obsesión desafortunada de mi padre. Le preocupaba que Jackie estuviera después del dinero de Aristóteles, con una convicción que las personas que conocían a las dos describen como parte intuición y parte proyección. Cristina conocía perfectamente lo que el dinero Onassis podía atraer, porque ella misma había pasado su vida atrayendo personas que estaban, en distintas medidas, también después del dinero. Cuando Aristóteles murió, Cristina llegó a un acuerdo con Jackie sobre el testamento que resultó en el pago de $26 millones a la viuda. Era una cifra que Cristina aceptó pagar para cerrar el proceso y para tener control definitivo del patrimonio sin litigación prolongada. Luego, según los biógrafos de la familia, no volvió a hablar de Jackie públicamente, salvo para decir, en una entrevista de 1975, que estaba satisfecha de que el asunto hubiera quedado resuelto. Era la versión Cristina Onassis de dar por terminado un capítulo, pagarlo y no mencionarlo más. Cristina y Alexander crecieron saltando entre los dos mundos de sus padres, el de Aristóteles con su yate y sus negocios y su presencia imponente o intermitente, y el de Tina con su elegancia fría y sus matrimonios sucesivos. Ninguno de los dos mundos tenía centro. Ninguno de los dos tenía la continuidad que los psicólogos de desarrollo infantil identifican como el requisito básico para construir un sentido estable de identidad. Y entonces, en el espacio de 29 meses entre 1973 y 1975, toda esa familia inestable pero existente se derrumbó. 3 muertes en menos de 2 años y medio. El hermano de Cristina, la madre de Cristina, el padre de Cristina. Cristina quedó sola con $500 millones y con una frase que le dijo a los periodistas que la esperaban a la salida del hospital de París, el día que murió su padre. Estoy completamente sola en el mundo. Durante el 23 de enero de 1973, Alexander Onassis, el hijo mayor de Aristóteles y el heredero designado del imperio naviero, estaba pilotando un anfibio Piaggio en el aeropuerto de Atenas cuando el avión falló al despegar. Alexander fue trasladado al hospital con lesiones cerebrales irreversibles. Tenía 24 años. Aristóteles voló a Atenas desde Nueva York en cuanto recibió la noticia. Hizo lo que hacen los hombres muy ricos cuando algo falla. Llamó a los mejores médicos del mundo. Ofreció $100.000 a cualquier neurocirujano que pudiera salvar a su hijo. Ninguno pudo.
Alexander murió el 23 de enero de 1973, exactamente un mes después del accidente, sin haber recuperado el conocimiento. Lo que la muerte de Alexander produjo en Cristina fue algo que sus amigos cercanos describieron como una aceleración de la ansiedad que ya era parte de su carácter antes del accidente. Cristina y Alexander habían tenido una relación de hermanos que era más cercana de lo que su infancia fragmentada entre distintos países y distintos padres habría sugerido que era posible. Los dos habían compartido la experiencia de crecer dentro de una grandeza que no era la suya, de moverse por el mundo con el apellido Onassis como identificación primaria antes de tener tiempo de desarrollar ninguna otra. Ese tipo de experiencia compartida produce vínculos específicos. Con Alexander muerto, Cristina quedaba como la única persona en el mundo que había vivido exactamente lo mismo que ella desde el principio. El vacío que eso dejó no era solo el duelo por un hermano, era el duelo por el único testigo de su propia historia que no necesitaba explicaciones. Aristóteles nunca se recuperó completamente de la muerte de Alexander. El hijo había sido el depositario de todo lo que el padre había construido, no solo la fortuna, sino el proyecto, la razón de que el proyecto valiera la pena. Las personas cercanas a Aristóteles en esos años describen a un hombre que, después de enero de 1973, era visiblemente diferente del que había sido antes, más lento, más oscuro, con miastenia gravis, la enfermedad muscular que comenzó a diagnosticársele ese mismo año y que le producía un cansancio que ningún descanso aliviaba. En agosto de 1974, Tina Libanos Onassis, la madre de Cristina, murió en París en el apartamento de Stavros Niarchos, su tercer marido. Tenía 45 años. La causa oficial fue edema pulmonar, la misma causa que mataría a su hija 14 años después. El affair de Niarchos con Tina había generado escándalo en los círculos navieros griegos, porque Niarchos había estado anteriormente casado con la hermana de Tina, Eugenia, que había muerto en 1970 también, en circunstancias que generaron especulaciones que las investigaciones judiciales no confirmaron, pero tampoco disiparon completamente. Aristóteles, que llevaba años siendo el rival declarado de Niarchos en todo, dijo lo que pensaba sobre la muerte de Tina con la discreción que le era característica. Ninguna. La muerte de Tina Libanos Onassis, en agosto de 1974, en el apartamento de Stavros Niarchos en París, tuvo para Cristina una dimensión específica que sus biógrafos rara vez destacan con suficiente énfasis. Niarchos era el exmarido de la hermana de Tina, Eugenia, que había muerto en 1970 también de edema pulmonar en la isla privada de Niarchos. Dos mujeres de la misma familia, casadas sucesivamente con el mismo hombre, muertas de la misma causa, con 4 años de diferencia. Aristóteles Onassis, que llevaba décadas siendo el rival declarado de Niarchos y que no se distinguía precisamente por su control sobre lo que decía en público, dijo lo que pensaba sobre esas coincidencias. Las investigaciones judiciales no encontraron evidencia de crimen en ninguno de los dos casos. La opinión de Aristóteles siguió siendo la que era. Para Cristina, perder a su madre en esas circunstancias, en ese apartamento, a los 45 años, era perderla por segunda vez. La primera había sido el divorcio de sus padres cuando Cristina tenía 9 años, y Tina se había instalado en su propia órbita social que incluía cada vez menos presencia real en la vida de sus hijos. La madre que murió en 1974 no era completamente la madre que Cristina había perdido en 1959, pero era la única versión que quedaba disponible, y Niarchos se la había quitado también. El 15 de marzo de 1975, Aristóteles Onassis murió en el Hospital Américain de Neuilly-sur-Seine, París, de neumonía, causada por la miastenia gravis. Tenía 69 años. Su fortuna estimada en ese momento era de entre 400 y 1.000 millones de dólares, dependiendo de qué activos se incluían en el cálculo y de qué método de valoración se usaba para los activos opacos. El 45%, más 26 millones para Jackie Kennedy Onassis,
como parte del acuerdo sobre el testamento que Jackie impugnó, fue a la Fundación Alexander Onassis en memoria del hijo muerto. El 55% restante, después del pago a Jackie, fue para Cristina. Cristina tenía 24 años y era la propietaria, entre otras cosas, del yate Cristina, del 100% de la isla privada de Scorpios en el Mar Jónico, de una flota naviera cuya logística operativa requería un equipo de ejecutivos especializados, de propiedades en París, Saint Moritz, Nueva York, Atenas y Buenos Aires, y de una red de participaciones empresariales de complejidad suficiente como para que los mejores contables del mundo tuvieran que trabajar durante años para determinar exactamente qué había en el perímetro del patrimonio. Era también la mujer que había dicho: «Estoy completamente sola en el mundo», y la que tenía razón. Lo primero que Cristina hizo con la herencia de su padre fue lo que hacen las personas que acaban de perder a todo el mundo, y que tienen acceso ilimitado a cualquier cosa material que puedan imaginar. Buscó amor con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acorta, y con los recursos de quien no tiene que esperar, ni negociar nada. En septiembre de 1975, 5 meses después de la muerte de su padre, se casó con Alexander Andreadis, el hijo de otro armador naviero griego. Era un matrimonio que las personas de su entorno describieron como apresurado. Duró 14 meses. El segundo matrimonio fue con Sergei Kauzov, un agente comercial soviético al que Cristina conoció en 1976 cuando fletó 5 cargueros a una agencia estatal rusa. Y Kauzov fue el funcionario que gestionó el contrato. Era un funcionario soviético de grado medio, con un salario mensual equivalente a lo que Cristina gastaba en una hora de un día ordinario. Los servicios de inteligencia occidentales, incluyendo la CIA, expresaron preocupaciones sobre el acceso que Kauzov podía tener a información sobre el movimiento de las flotas navieras privadas más grandes del mundo. Cristina se casó con él en 1978 en Moscú. Renunció a su ciudadanía americana como parte de maniobras fiscales relacionadas con su línea de barcos de bandera americana, Victory Carriers. Se instaló en Moscú durante un período que sus biógrafos describen como los meses más desconcertantes de una vida que tenía competencia en esa categoría. El matrimonio duró 18 meses. El tercer matrimonio, con Thierry Roussel, en 1984, fue el más largo y el más significativo. Roussel era heredero de una fortuna farmacéutica francesa, atractivo, de la misma generación que Cristina, y padre ya de 2 hijos ilegítimos con Gaby Landave, una modelo sueca con quien Roussel mantenía una relación paralela que no tenía intención de terminar. Cristina lo sabía, o debería haberlo sabido. El primer hijo de Roussel y Gaby, Eric, había nacido en julio de 1985, mientras Cristina y Roussel estaban casados. El segundo, Sandrine, nació en mayo de 1987, todavía dentro del matrimonio. Cuando Roussel y Cristina se divorciaron en 1987, Gaby Landave y sus hijos ya existían como familia paralela completamente formada. Roussel se casó con Gaby en 1990. El patrón de los matrimonios de Cristina es más revelador que cualquiera de sus matrimonios individuales. 4 matrimonios. El primero duró 14 meses, el segundo 18. El tercero, con Kauzov el soviético, 18 meses también. El cuarto, con Roussel, 3 años antes del divorcio y 2 años más de matrimonio nominal, mientras Roussel vivía con Gaby Landave. Total. Aproximadamente 7 años de matrimonio, distribuidos en 4 intentos, con el cuarto produciendo a Tina como el único resultado que duró. Las cifras de los divorcios de Cristina son también reveladoras de una forma específica. Ninguno de los 3 primeros matrimonios generó disputas sobre el dinero que duraran más de meses. Los 3 maridos anteriores a Roussel tenían suficiente dinero propio como para que el dinero de Cristina no fuera el único factor en juego, y los 3 divorcios se resolvieron con la rapidez que producen los acuerdos entre personas que prefieren salir que pelear. Solo Roussel, que llegó al matrimonio con menos dinero que los 3 anteriores, pero con más tiempo de relación y con una hija en común, generó la disputa que duraría años. Primero la gestión del patrimonio de Atina durante la minoría de edad, y luego
el propio proceso de divorcio de Atina. Era la confirmación de algo que la historia del dinero repite con consistencia. Los conflictos más largos y más costosos no son entre iguales, sino entre personas cuya diferencia de patrimonio es lo suficientemente grande como para que la más pobre tenga incentivos reales para maximizar lo que recibe. Los 4 hombres tenían en común algo que Cristina nunca articuló directamente, pero que sus contemporáneos describían con una consistencia que hacía difícil ignorarlo. Ninguno de los 4 tenía el nivel de fortuna de Cristina. El primero era del mundo naviero griego, pero en posición inferior. El segundo era un funcionario soviético de grado medio. El tercero era heredero farmacéutico francés, con suficiente dinero como para no necesitar el de Cristina, pero no tanto como para ignorar que la diferencia entre el suyo y el de ella era de varias magnitudes. El cuarto, Roussel, tenía su propia fortuna, pero la relación entre su patrimonio y el de Cristina era similar a la relación entre un millonario y una multimillonaria. Cristina buscaba amor. Lo que encontraba, con la consistencia de quien siempre va a los mismos lugares buscando lo mismo, eran hombres para quienes el dinero de Cristina era parte de la ecuación, aunque no lo fuera todo de ella. El resultado de ese tercer matrimonio fue Atina, nacida el 29 de enero de 1985 en el Hospital Americano de París, en Neuilly-sur-Seine. Era la misma ciudad donde Aristóteles había muerto 10 años antes. Cristina la llamó como su propia madre, Atina, la mujer que había muerto en el apartamento de Niarchos a los 45 años. Era el tipo de elección que tiene la estructura de un círculo que se cierra. La hija, llamando a su hija con el nombre de la madre que perdió. Cristina pasó los últimos años de su vida siendo simultáneamente una de las mujeres más ricas del mundo y una persona para quien el dinero había dejado de tener cualquier relación directa con la calidad de lo que vivía. Lo que compró con ese dinero, en los años que tuvo antes de morir, no fue felicidad, fue compañía. Y fue una forma de seguir funcionando mientras buscaba algo que no encontraba. El biógrafo Peter Evans, que entrevistó a Cristina Onassis extensamente para su libro Ari, The Life and Times of Aristotle Onassis, documentó una frase que ella le dijo durante una de esas conversaciones. «Me gustan los diamantes en el desayuno». Era una declaración de estilo que resumía algo sobre la relación de Cristina con el dinero que ningún análisis financiero podía capturar. El dinero no era para Cristina un instrumento de poder, como lo había sido para su padre. Era el único idioma que sabía hablar con consistencia. Los gastos de Cristina en los últimos años de su vida están documentados por las personas que la rodeaban con la combinación de asombro y tristeza que produce ver a alguien gastar sin encontrar lo que busca. Mandó un jet privado desde Europa hasta América, específicamente para reabastecerse de Diet Coke, de la marca que le gustaba, porque no encontraba el sabor correcto en los países donde estaba. El coste de ese vuelo, calculado a los precios de la aviación privada de los años 80, era de entre 20 y 30.000 dólares. Para Cristina, era una inconveniencia logística resuelta de la forma más directa disponible. Pedía un helicóptero desde Austria a Suiza para recuperar un casete de David Bowie que había olvidado en su otro apartamento. Ordenaba que le trajeran por mensajero privado cualquier cosa que necesitara desde cualquier ciudad donde estuviera, sin considerar en ningún momento la alternativa de esperar o de buscar un sustituto local, porque la lógica del coste de oportunidad, que organiza las decisiones de la mayoría de las personas, no tenía ninguna aplicación en la vida de alguien que nunca había necesitado esperar nada. Lo más oscuro no era el gasto en objetos, era el gasto en personas. Cristina pagaba a sus amigos, literalmente. Cuando alguien le decía que tenía compromisos previos y que no podía estar con ella, Cristina ofrecía dinero para compensar el tiempo. Las cifras que sus contemporáneos mencionan oscilan entre 20 y 30.000 dólares mensuales para amigos que despejaban sus agendas y se mantenían disponibles para acompañarla. Era la expresión más directa posible de lo que el dinero puede y no puede hacer. Puede comprar presencia física. No puede comprar que esa presencia sea genuina. Fue la primera mujer elegida para el Consejo de Administración de la Unión Griega de Armadores
en 1982, en un mundo donde las mujeres no eran miembros de ese organismo. Era un reconocimiento a su capacidad real. Cristina había gestionado la flota Onassis después de la muerte de su padre con una competencia que sorprendió a los ejecutivos veteranos, que esperaban que la heredera les dejara gestionar a ellos. Minimizó la carga fiscal de la herencia, usando estructuras legales que sus propios contables describieron como ingeniosas. Negoció directamente con gobiernos, con rivales y con clientes en términos que su padre habría reconocido como los suyos. La mujer que gastaba $30.000 al mes en comprar compañía era también la mujer que en 1982, cuando el gobierno socialista griego le reclamó $56 millones en impuestos sobre las herencias recibidas, contestó la reclamación punto por punto y llegó a un acuerdo en términos que sus abogados consideraron favorables. Las dos cosas coexistían sin contradicción aparente para Cristina: la ejecutiva que dirigía un imperio naviero y la mujer que no podía cenar sola sin que eso le pareciera la confirmación de algo que prefería no confirmar. La depresión clínica fue diagnosticada cuando Cristina tenía 30 años. Los médicos le prescribieron barbitúricos para dormir y anfetaminas para controlar el peso. Cristina desarrolló dependencia de las anfetaminas. Las anfetaminas le permitían hacer dietas extremas que producían pérdidas de peso masivas, que las fotos de la prensa documentaban con el mismo entusiasmo con que documentaban las recuperaciones de peso posteriores. Era el ciclo que sus biógrafos describen como el núcleo de su deterioro físico. Dieta extrema con anfetaminas, recuperación del peso, depresión, más anfetaminas, otra dieta extrema. Cada ciclo dejaba al corazón un poco más débil que el anterior. Hay una anécdota que los biógrafos de Cristina citan invariablemente, cuando quieren ilustrar la lógica específica de la soledad de alguien que tiene acceso ilimitado a cualquier cosa material: el episodio del casete de David Bowie. Cristina había dejado olvidado un casete de David Bowie en su apartamento de Austria cuando viajó a Suiza. En lugar de comprar otro casete, que habría costado entre $5 y $10 en cualquier tienda de música de cualquier ciudad suiza en los años 80, mandó un helicóptero desde Austria para que lo recogiera y se lo trajeran. El coste del helicóptero era de varios miles de dólares. La lógica no era económica, era que Cristina quería ese casete específico, en ese momento específico, y ningún obstáculo de coste o de lógica práctica tenía ninguna relevancia en la ecuación de sus decisiones. Era también, mirado con precisión, la expresión más honesta de lo que el dinero hace a la capacidad de tolerar la frustración cuando se tiene desde la infancia. No la desarrolla, la tolera. Cada vez que el dinero elimina el obstáculo antes de que la persona tenga que desarrollar la tolerancia, la persona llega a la siguiente frustración con los mismos recursos que tenía antes. Cristina nunca tuvo que esperar nada. Nunca tuvo que resolver un problema con los recursos disponibles, en lugar de con los recursos ideales. Llegó a los 37 años, con toda la fortuna del mundo y sin ninguna de las herramientas que se desarrollan cuando la fortuna no está disponible. En noviembre de 1988, Cristina fue a visitar a su amiga Marina Dodero en el Tortugas Country Club, a 20 kilómetros de Buenos Aires. Argentina era el tercer país donde Cristina tenía más vida social, después de Grecia y Francia, y había estado considerando la posibilidad de instalarse allí. El 19 de noviembre, su gobernanta la encontró en la bañera. El corazón había cedido a las 37 años. Atina tenía 3 años y 3 meses. Lo que Cristina dejó atrás para su hija no fue solo el dinero. Fue un apellido que para el año 1988 cargaba con una historia específica. El fundador que construyó el imperio y murió alejado de sus hijos. El hijo que murió en un accidente de avioneta a los 24 años. La madre que murió en casa de su tercer marido a los 45. Y ahora la propia Cristina, muerta en Argentina a los 37. 4 muertes en 15 años. 4 personas que habían llevado el apellido Onassis y que habían muerto solas o lejos de casa. Atina heredaba todo eso a los 3 años. Cuando Cristina Onassis organizó su testamento antes de morir, dejó registrada su preocupación sobre Thierry Roussel,
con una claridad que sus abogados y administradores interpretaron correctamente. El testamento establecía que una junta de 4 administradores griegos controlaría el patrimonio de Atina hasta que cumpliera la mayoría de edad. Los 4 administradores eran Estelio Papadimitriou, Polio Anidis, Apóstolos Zabelas y Theodore Gabrielides. Todos los gastos que Roussel quisiera hacer con cargo al patrimonio de Atina tenían que ser aprobados por la Junta. Cristina desconfiaba de su exmarido. La estructura del testamento lo documentaba. Thierry Roussel se instaló en Suiza con Atina, con Gaby Landage, la amante de toda la vida que se convirtió en su esposa en 1990, y con los 3 hijos que Gaby y Roussel habían tenido juntos, Eric, Sandrine y Johanna. Atina creció en Lucy-sur-Morse, en el lago Le Mans, en una familia reconstituida, donde sus 3 medio hermanos eran los hijos de la mujer por la que su padre había abandonado a su madre. Era una geometría familiar que requería de los adultos que la gestionaban una delicadeza considerable. Thierry Roussel no era particularmente conocido por su delicadeza. Las disputas entre Roussel y la Junta Administradora del Patrimonio de Atina fueron regulares y costosas durante la infancia de la niña. Roussel quería más dinero para el mantenimiento de Atina y para los gastos de su educación. La Junta aprobaba lo que consideraba razonable y rechazaba lo que consideraba excesivo. Roussel amenazó con mudarse a Francia, donde las leyes fiscales habrían cobrado al patrimonio de Atina impuestos considerablemente más altos. En 1999, un tribunal de Vaduz ordenó que la gestión del patrimonio pasara a la firma de auditoría KPMG Fides en Lucerna. Atina tenía 14 años y su herencia ya había generado suficiente litigación para mantener ocupados a varios despachos de abogados internacionales durante años. Los cálculos de Thierry Roussel sobre el dinero de su hija durante los años de la minoría de edad de Atina son uno de los episodios más documentados y más reveladores de toda la historia post-Cristina. Roussel presentaba ante la Junta Administradora solicitudes de gastos que los administradores aprobaban parcialmente, rechazaban en parte y cuestionaban sistemáticamente. La tensión entre lo que Roussel consideraba necesario para la crianza de Atina y lo que la Junta consideraba razonable fue constante durante más de una década. El Tribunal de Vaduz, que en 1999 ordenó el traslado de la gestión a KPMG Fides, estaba respondiendo a ese conflicto con la solución que los tribunales tienen para los conflictos sobre dinero: poner a un profesional independiente en el medio. Lo que Atina pensaba de toda esa maquinaria legal y administrativa que giraba alrededor de su dinero mientras ella crecía queda registrado en la entrevista de 1999 y en la declaración de Gaby Landage en el programa 2020. Atina no quería quemar el dinero porque fuera malo en sí mismo. Quería quemar la atención que producía, las disputas que generaba, los adultos que peleaban sobre él, las preguntas que le hacían al respecto. Quería quemar todo lo que venía con el apellido que no había elegido y que no podía devolver. En ese mismo año, 1999, Atina concedió una entrevista a la revista italiana Oggi, que fue reproducida en todo el mundo. Tenía 14 años. Dijo que sentía una gran aversión hacia todo lo griego. Dijo que culpaba de todos mis problemas al apellido Onassis. Y Gaby Landage, en el programa americano 2020 de ABC, reportó que Atina le había dicho que, si pudiera quemar todo el dinero Onassis, lo quemaría. Era la declaración más elocuente posible sobre lo que significa heredar a los 3 años una fortuna que a los 14 ya ha producido más litigación, más disputa y más atención no deseada que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. El dinero no era para Atina algo que había ganado o que había decidido. Era algo que le había caído encima y que no podía devolver. El 29 de enero de 2003, Atina cumplió 18 años y tomó control de la mitad del patrimonio. Los medios internacionales cubrieron la fecha con el entusiasmo que habían cubierto la 18ª de cualquier heredera de su nivel. La chica más rica del mundo toma el control de su fortuna. Los titulares citaban cifras de $2.700 millones en propiedades, empresas,
acciones, obras de arte y un avión privado. El New York Times y el Wall Street Journal publicaron análisis de las implicaciones de la transición patrimonial para los mercados navieros griegos. Atina no habló con los medios ese día. Era consistente con su carácter. Había crecido siendo invisible en la medida en que alguien llamado Onassis puede ser invisible, y no tenía ninguna intención de cambiar ese patrón en el día que el mundo había elegido para proyectarla como protagonista. Lo que Atina hizo con su herencia al llegar a la mayoría de edad fue en parte lo que cualquier asesor financiero sofisticado habría recomendado, y en parte lo que solo hace sentido si se entiende quién era Atina, independientemente del apellido. Los asesores financieros recomendaron diversificación, gestión activa de los activos navieros y reducción de exposición a sectores volátiles. Atina se fue a Sao Paulo a competir en hípica con Álvaro de Miranda Neto, un jinete olímpico brasileño conocido como Doda, con quien había empezado a salir en marzo de 2003. Los caballos eran lo único en la vida de Atina que existía completamente al margen del apellido Onassis. En el mundo de la hípica de competición, lo que importa es la técnica, el entrenamiento y la relación entre el jinete y el animal. No importa qué apellido llevas ni cuánto dinero tienes en el banco. Era, para una mujer que había pasado toda su vida siendo definida por una herencia que no había pedido, exactamente la clase de territorio que necesitaba. El nivel de inversión de Atina en la hípica fue también, desde el punto de vista financiero, una apuesta sensata en un mercado que ella conocía íntimamente. Los caballos de competición de alto nivel son activos que se valorizan con el entrenamiento y los resultados. AD Sport Horses, la empresa que Atina cofundó con Doda en Bélgica, operaba en el segmento más lucrativo del mercado ecuestre. Cuando el divorcio hizo necesario liquidar los activos conjuntos, la cartera de caballos fue uno de los elementos más disputados del proceso, precisamente porque su valor era real y creciente. Era el único negocio en la vida de Atina que no dependía del apellido Onassis para funcionar. El nivel de inversión de Atina en el mundo ecuestre va mucho más allá de un hobby de millonaria. Atina compró $12 millones en una finca en Wellington, Florida, con 20 establos, una pista de entrenamiento y un apartamento para los cuidadores. Cofundó con Doda la empresa AD Sport Horses en Bélgica, dedicada a la cría y entrenamiento de caballos de competición. Organizó el Atina Onassis International Horse Show a partir de 2007, una competición que comenzó en São Paulo, se trasladó a Río de Janeiro y más tarde a la playa de Pampelón en Saint-Tropez, con dotaciones económicas que la situaban entre los eventos de salto ecuestre más importantes del calendario internacional. Compitió en los campeonatos europeos de salto ecuestre de 2013 y en los mundiales de 2014, representando a Grecia, el país cuya cultura había rechazado de adolescente. En noviembre de 2012, se cayó del caballo durante un entrenamiento y sufrió una lesión de columna que la tuvo apartada de la competición durante meses. Volvió a competir, no porque necesitara el dinero de los premios ni la publicidad del éxito, sino porque era la única actividad de su vida que producía resultados directamente proporcionales al trabajo que ponía. Atina y Doda se casaron el 3 de diciembre de 2005 en una ceremonia en Sao Paulo. Era un matrimonio que los medios cubrieron con el entusiasmo que acompaña cualquier evento relacionado con el apellido Onassis. Lo que nadie cubrió en ese momento, porque todavía no era público, era que Doda llevaba años en una relación paralela con una modelo belga. 8 de los 11 años de matrimonio, para ser exactos. Y que la revelación de esa relación, cuando llegó, produciría el proceso de divorcio más costoso que Atina había tenido que atravesar. En 2013, Atina Onassis vendió la isla de Scorpios. El comprador fue Katerina Ribolovleva, hija del oligarca ruso Dmitry Ribolovlev. El precio exacto de la transacción no fue hecho público, pero las estimaciones que circularon en los medios navieros griegos y en la prensa internacional oscilaban alrededor de $150 millones. Aristóteles había comprado Scorpios en 1963 por $3,5 millones de dracmas, equivalentes a aproximadamente
$12.000 actuales. En la isla están enterrados Aristóteles, Alexander y Cristina Onassis. La decisión de vender Scorpios fue también, para una parte de la opinión pública griega, el fin simbólico de la era Onassis en la geografía del país. La isla había sido comprada por Aristóteles en 1963 por aproximadamente $12.000 actuales. En los 50 años siguientes, se había convertido en el lugar más fotografiado y más inaccesible del Mediterráneo, el santuario privado donde Aristóteles recibía a los poderosos del mundo, donde Jackie Kennedy se casó en 1968, donde 3 generaciones de la familia fueron enterradas. Que terminara en manos de la hija de un oligarca ruso, a precio de 150 millones, era la última transacción de la historia Onassis, y fue en los términos que Aristóteles habría reconocido como los correctos, al mejor precio disponible. La venta de Scorpios fue, para la opinión pública griega, algo más que una transacción inmobiliaria. Fue la señal de que el linaje Onassis estaba cerrando su relación con el territorio físico, que durante décadas había sido el símbolo más visible de lo que ese apellido representaba. La isla privada en el mar Jónico, donde se había casado Jackie Kennedy y donde habían nacido y enterrado 3 generaciones de Onassis, pasaba a manos de una heredera rusa que la compró como inversión. Era la metáfora más precisa posible de lo que había ocurrido con la fortuna Onassis en 50 años, de las manos de un hijo de inmigrante griego que llegó a Buenos Aires con $50, a las manos de la hija de un magnate ruso que la compró a precio de mercado. En 2016, Atina descubrió que Doda llevaba 8 años en una relación paralela con una modelo belga. La información llegó a través de un conocido mutuo que le entregó documentación. Recibos de hoteles, facturas de vuelos, registros de comunicaciones. Atina presentó la demanda de divorcio ese año. Lo que siguió fue un proceso de 2 años en los tribunales belgas, donde la pareja tenía su residencia oficial, que sus abogados describieron como uno de los divorcios más complicados que habían gestionado en términos de número de activos a separar. Doda reclamó 11 millones de euros como pago único según el acuerdo prenupcial, más 350.000 euros mensuales de alimonia, más la custodia de los caballos y propiedades conjuntas por un valor total que sus abogados cifraban en $400 millones. Era la cuantificación más directa posible de la diferencia entre entrar en un matrimonio como Álvaro de Miranda Neto y salir de él como el exmarido de Atina Onassis. El acuerdo final, según las informaciones disponibles, aunque los términos exactos permanecieron confidenciales, resultó considerablemente más modesto para Doda que sus pretensiones iniciales. Las estimaciones publicadas hablan de aproximadamente $10 millones de pago global. Tomó 2 años de proceso legal llegar a ese número desde 400 millones de reclamaciones. Atina salió del proceso con la mayor parte de su fortuna intacta, aunque con una reducción estimada de entre 100 millones y algo menos, dependiendo de los activos que se incluyan en el cálculo. Después del divorcio, Atina vendió la finca de Wellington, Florida, de $12 millones que había comprado en 2014 para su negocio de caballos con Doda. La vendió en 2017 por $12.750.000. Se instaló en Valkenswaard, un pequeño municipio en los Países Bajos, conocido por su comunidad ecuestre, con casa propia y establos privados. La elección del destino es coherente. Valkenswaard es un lugar donde la gente vive para los caballos, no para los apellidos. La fortuna de Atina, en 2025, según las distintas estimaciones disponibles, oscila entre 300 millones y $1 billón, dependiendo de qué activos se valoran y cómo. Los medios griegos, que en 2003 publicaron cifras de 2.700 millones, revisaron esas estimaciones a la baja en los años siguientes a medida que los activos navieros fueron reestructurados. Scorpios fue vendida, los costes del divorcio fueron procesados y las inversiones produjeron resultados mixtos. La narrativa de la joven billonaria, que los titulares construyeron en 2003, ha dado paso a la de una mujer que vive con holgura extrema, pero cuya fortuna
es considerablemente menor de lo que el apellido sugería. En 2019, Athina compitió bajo bandera griega, en una competición de salto ecuestre en los suburbios de Atenas. Era su primera aparición pública en Grecia en años. La chica que a los 14 años había dicho que sentía aversión hacia todo lo griego, había aprendido el idioma y había adoptado su apellido materno de forma oficial. Era un proceso de reconciliación con una identidad que había pasado años rechazando y que había empezado a aceptar cuando el matrimonio que la había alejado de ella terminó. Hay un patrón en la historia de las herederas Onassis que ninguna de las cifras de sus patrimonios captura completamente, y que conecta esta historia con las que hemos contado en otras entregas de este canal sobre las familias que acumulan fortunas extraordinarias en una generación, sin construir simultáneamente los mecanismos para transmitirlas sin destruir a quien las recibe. Aristóteles Onassis construyó 500 millones de dólares en una sola vida, desde el muchacho que llegó a Buenos Aires con $50 hasta el hombre cuyo yate era el lugar más exclusivo del mundo. Lo que no construyó, con la misma eficiencia y el mismo rigor con que construyó los activos navieros, fue una familia que pudiera cargar con lo que había construido. Sus 2 hijos crecieron entre institutrices y viajes en jet, mientras él estaba siempre en otro lugar, haciendo otro negocio. Alexander murió a los 24 años. Cristina murió a los 37. Cristina heredó 500 millones de dólares a los 24 años y los gestionó con una competencia real que el mundo raramente reconoció porque el mundo estaba demasiado ocupado documentando sus dietas y sus matrimonios. Fue la primera mujer en el Consejo de la Unión Griega de Armadores. Negoció directamente con el gobierno soviético en una época en que eso requería navegar una burocracia que la mayoría de los occidentales encontraba impenetrable. Resolvió una reclamación fiscal de 56 millones de dólares en términos favorables y simultáneamente pagó $30.000 mensuales a personas para que estuvieran con ella, porque no sabía cómo no estar sola. Esas 2 cosas, la ejecutiva competente y la mujer que compraba compañía, no son contradictorias. Son el resultado de la misma educación, la del dinero como el único idioma disponible para todas las transacciones, incluyendo las que no son transacciones. La que aprende ese idioma de niña lo usa para todo de adulta, porque es el único que tiene. Hay una cantidad que resume la historia de las 2 herederas Onassis con más precisión que cualquier análisis biográfico. Aristóteles construyó su fortuna desde $50. Cristina la recibió y la administró, y la gastó, y la lloró, y la dejó en 250 millones al morir. Athina la recibió a los 3 años, y llegó a los 40 con entre 300 y 500 millones, dependiendo de qué fuente se consulte y qué activos se incluyen en el cálculo. La fortuna Onassis no se reprodujo exponencialmente, como habrían predicho los modelos de las escuelas de negocios cuando se aplican a un capital de ese tamaño. Se mantuvo, aproximadamente, con la inercia que producen los activos bien gestionados, en un contexto donde los gastos de vida de las propietarias son elevados y los costes de los divorcios y los litigios también lo son. Es el resultado de 2 mujeres que cargaron con algo que pesaba demasiado para lo que ninguna de las 2 tenía preparación y que aún así lo mantuvieron en pie. Eso, desde la perspectiva de lo que el dinero suele hacer cuando pasa a personas sin las herramientas para gestionarlo, no es poco. Athina recibió 2.700 millones de dólares a los 18 años y pasó los siguientes 20 años descubriendo que lo que quería no era ese dinero. Lo que quería era competir en hípica, vivir en un municipio tranquilo de los Países Bajos con sus caballos y no tener que contestar preguntas sobre el apellido que llevaba. Las pérdidas que ha experimentado desde los 18 años, la venta de escorpios, el coste del divorcio, la reducción de los activos navieros, son pérdidas que desde fuera parecen catastróficas y que desde dentro son el precio de construir una vida que sea reconociblemente suya. La Fundación Alexander Onassis, que administra el 45% de la fortuna original que Aristóteles legó en memoria de su hijo muerto, rechazó a Athina cuando sus abogados intentaron que fuera nombrada presidenta a los 21 años. El argumento del consejo fue que Athina no tenía conexión con la cultura griega, no hablaba el idioma,
No había ido a la universidad y no tenía experiencia laboral. Era la descripción más irónica posible de la nieta de quien había construido la fundación, la única descendiente viva del hombre que dio nombre a esa institución, excluida de su presidencia porque había crecido en Suiza con su padre francés hablando francés e inglés. El rechazo de la Fundación Alexander Onassis a la candidatura de Atina como presidenta en 2006 fue uno de los episodios más reveladores de toda la historia del apellido en el siglo XXI. Stelio Papadimitriou, el presidente de la fundación, dijo literalmente: «Esta es la fundación más importante de Grecia. No vamos a entregarla a alguien que no tiene ninguna conexión con nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, ni nuestras experiencias compartidas, y que nunca fue a la universidad ni trabajó un solo día en su vida». Era una declaración que describía con precisión el abismo entre lo que Aristóteles había construido y la persona a quien había pasado la sangre y la herencia. Atina había crecido en Suiza hablando francés e inglés, educada en colegios suizos, con un padre francés y una madrastra sueca. La Grecia de Aristóteles, el país que había dado el apellido, la cultura que había formado al hombre que construyó el dinero, era para Atina un territorio extranjero, al que había ido de visita algunas veces a poner flores en las tumbas de la familia. Que la fundación que llevaba el nombre de su tío muerto la rechazara por no ser suficientemente griega, era también la descripción más precisa posible de lo que significa que el apellido viaje más lejos que la identidad que lo justificó. Atina Onassis tiene 40 años. Es la última descendiente directa de Aristóteles Onassis. No tiene hijos. Con ella termina la línea del linaje que el armador griego de Esmirna construyó desde $50 en el bolsillo. Lo que queda después de ella será la Fundación Onassis, el apellido en los edificios culturales de Atenas y en los estudios de los Tubantossent, investigadores que financia, y el recuerdo de una familia que en 50 años acumuló y perdió y gastó y litigó sobre una fortuna que ninguno de sus miembros pareció encontrar suficiente para lo que buscaban. Las cifras finales de la historia Onassis son también, en su propia forma, un relato completo. Aristóteles empezó con $50. Cristina recibió 500 millones y los dejó en 250. Atina recibió 250 y los gestionó durante 37 años, con resultados que las distintas estimaciones sitúan entre 300 y 500 millones, dependiendo de los activos incluidos. El dinero no creció de forma exponencial, como habrían predicho los modelos financieros para ese nivel de capital. Tampoco desapareció como ocurre con la mayoría de las fortunas que no tienen un gestor dedicado. Se mantuvo, aproximadamente, mientras las dos mujeres que lo cargaron construían con él lo que podían y pagaban con él lo que costaba. Eso, para una fortuna que llegó a manos de una niña de 3 años y que ha durado 40 años más, es un resultado que cualquier gestor patrimonial describiría como competente. Es también el epitafio más honesto posible de las dos herederas Onassis. Lo recibieron sin pedirlo, lo cargaron sin quejarse en exceso y lo dejaron en pie. Lo que Atina ha construido en los años posteriores al divorcio es, a diferencia de la narrativa que el apellido sugería, notablemente modesto en términos de visibilidad. Vive en Valkenswaard con sus caballos, compite ocasionalmente, aparece en público en eventos ecuestres, no da entrevistas. La última fotografía suya que circuló ampliamente en medios internacionales fue en una boda en Mónaco en octubre de 2021, donde fue captada entre los 700 invitados de una ceremonia social. Prácticamente nadie la reconoció en el momento. Esa invisibilidad es una elección. Atina podría generar titulares cada semana si quisiera, su nombre, su fortuna y su historia lo garantizarían. Ha decidido que no quiere. Es la decisión más radicalmente diferente de la que tomó su abuelo, que construyó un yate de 100 metros para que el mundo entero lo viera. Y también la más diferente de la que tomó su madre, que compraba compañía para no estar sola. Atina eligió la soledad por elección propia, que es fundamentalmente diferente a la soledad que le fue impuesta. Esa diferencia, pequeña desde fuera y enorme desde dentro, es lo más importante que ha construido la última Onassis con el dinero que heredó. Cristina Onassis dijo una vez que le gustaban los diamantes en el desayuno.
Era la descripción más honesta de lo que el dinero puede hacer cuando no hay nada más con lo que llenarlo. Hacerte brillar, costosamente, en soledad. Atina dijo que si pudiera, quemaría todo el dinero Onassis. Era también honesta, a su manera. Era la declaración de alguien que entendía que el dinero era la única razón por la que el mundo le prestaba atención, y que toda la atención del mundo no equivalía a lo que le faltaba desde los 3 años. Una madre. Eso no tiene precio de mercado, y es lo único que el apellido Onassis, con todos sus ceros, nunca pudo comprar. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.